Primero, indignada, me carga hablar sentado, pero no hay mucho que hacer. Vamos a hablar de un tema bien complejo que saca hartas ronchas y que es, por un lado, la apropiación cultural y por el otro, la representación. Y esas ronchas las vemos no solamente en los juegos de mesa, sino que en juegos de video, pero también en películas, todo el tema de Disney y la representación con la Sirenita Negra y ese tipo de discusiones que vamos a tener ahora. Y en ese sentido, quiero que levanten la mano todos los que se van a disfrazar o carretear en Halloween. Ya, yo diría que así como el 45%, el ojo 48% quizás. ¿Es apropiación cultural? Démosle una vuelta. Pero antes de meternos en apropiación cultural per se, me quiero meter inmediatamente al poner la llaga, o sea, el dedo en la llaga con el caso de The Ace of Spades. ¿Quién conoce y se acuerda de este caso que fue hace un par de meses de Debbie? Ya, ahí veo que la industria cubana se acuerda bastante del caso. Este caso, bien, en resumen, fue un juego que después vamos a conversar por qué Debbie tuvo que retirar de circulación luego de que la comunidad jugona alegara distintos tipos de temas al respecto, más que nada que debían que ver con la esclavitud. Y al mismo tiempo vino una discusión bien interesante. Estos son pantallazos. Tengo la muy mala costumbre de leer las discusiones en Instagram. Ya no peleo. Antes peleaba. Ahora solamente las leo y tomo palco. Y aquí hay un par de mensajes que me llamaron la atención. Saqué una cantidad de pantallazos, pero si no, no me voy a callar nunca. Y Airen, por ejemplo, ya que en el fondo, ¿de qué se trataba esta polémica? ¿Cuál era el problema del juego? Una de las grandes quejas que había era que el juego era un poquitito jugar a la esclavitud. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos o no podemos jugar con algo, una realidad que fue tan dolorosa para cientos de miles de personas? Sin embargo, fue una realidad también que nosotros podemos representar en los juegos de mesa. Y como nosotros sabemos, los juegos de mesa, una de las grandes cosas que nos trae es que nos puede posicionar en otros momentos, en otras profesiones, en otras realidades, en otros mundos. Ahora no sé ustedes, yo estoy medio deprimida como con las noticias a nivel general. Qué rico, jugar un juego de rol, qué rico poder meterme, bueno, yo ahí ya soy más pesada, pero en un juego y estrategia y que nada dependa de si Trump sale o no sale, sino que ya pongámonos a no sé, a vender tela en Europa en 1400. Y ahí estamos de lo mejor entonces jugando Concordia en vez de pensar en todo lo que está ocurriendo. Pero también entonces los juegos de mesa deberían ser capaces de mostrarnos otras realidades y mostrarnos otros momentos. Y dentro de otras realidades y otros momentos hay esclavitud. Y aquí alguien dice entonces que borrando las cartas no se puede borrar el pasado. Efectivamente. Otra persona dice entonces saquemos los peones del ajedrez o saquemos al rey y la reina. En el fondo, ¿hasta qué punto tiene sentido censurar, lo pongo muy entre comillas, una situación que efectivamente fue real simplemente porque es incómoda? Y al mismo tiempo, también otra de las críticas era esta idea de habitar el oeste, que tenía harto que ver, y esta persona aquí le hace un buen punto, que dice, según Reddit, algo importante de la polémica es que en el juego se mostraba a un esclavo negro huyendo de su maestro como algo malo. Entonces aquí empezamos a entender un poquitito más la polémica. ¿La polémica era que hubiesen esclavos en el juego? ¿O la polémica era la mecánica y la dinámica que nosotros teníamos? Vamos a la fuente. Estas son las cartas que más generaron controversia. En estas cartas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Lo más complejo de todo, primero, es que estas tres cartas son malas. Son los malos del juego. Y uno de los malos del juego es un esclavo negro. Un esclavo negro que lo complejo es que se ve como que tuviera rabia, como con baba colgando. Y yo creo que lo más relevante de todo este problema, que tiene más que ver con representación que con cultura, es precisamente la representación de este ser salvaje.
Paralelamente, vemos a esta persona del medio, que es claramente una especie de latino, por el gorro mexicano, en donde nuevamente encasillamos a todo lo que es latino, a todas las personas dentro de esta misma casilla, que también genera ciertos problemas. Nosotros no usamos sombrero mexicano y sí somos latinos. Y los mexicanos, yo estoy muy segura de que en muchas partes tampoco usan gorros mexicanos para ir al baño, para comer, para vivir. Sin embargo, están ahí. Ahí vamos a ver que la representación tiene harto que ver con el estereotipo, y el estereotipo no es necesariamente malo, nosotros lo necesitamos como un atajo mental, pero es incompleto. Y ahí es donde uno entra con el problema más grande. Y sí tenemos una carta que es el como esclavista, que es mala también y que se muestra en el fondo una persona blanca, y aquí ya no genera tanto problema. ¿Cuál es el tema? Que dentro de la mecánica del juego, por ejemplo, lo que tengo entendido, yo no lo he jugado, no es mi tipo de juego, pero que había que en el fondo como matar o atrapar a estas cartas para ganar puntaje. Entonces, yo no solo estoy hablando de esclavitud, sino que también, en teoría, lo que estoy hablando es de una carta mala del esclavo, que está entonces replicando quizás alguna lógica que puede ser un poquitito más compleja que solamente que hayan o no hayan esclavos en un juego, que de aquí no sé cuántos han jugado Puerto Rico, que es el clásico juego. A mí me encanta, pero por favor no neguemos que misteriosamente mis plantaciones de algodón y de azúcar llegan en barcos fichas café, que son los colaboradores, que vienen a colaborarme con su trabajo gratuito para poder lograr plantar y hacer mis plantaciones y ganar plata con café, etc. Me encanta Puerto Rico, lo juego un montón, lo tengo en mi casa. No voy a negar el juego, pero tampoco nos hagamos los estúpidos de a qué estamos jugando. Estamos jugando un juego que se basa, dentro de las mecánicas, en el trabajo esclavo para poder vender. Y en ese sentido me gustaría entonces hacer una pequeña reflexión sobre lo que entendemos por representación. Esto es 100% una definición muy callampera hecha por mí, pero lo que yo siento que es la representación en la industria de los juegos en general es la forma en la que se representan a los personajes, en este contexto, en juegos, y a quienes decido representar también. Porque cuando yo decido representar, por ejemplo, a un hombre joven en un juego, estoy activamente también decidiendo no representar que sea mujer, que sea niño, que sea niña, que sea una persona mayor, que esté o no esté en silla de ruedas, que sea blanca, negra, café o amarilla. Esa es una decisión también que ya estoy considerando. Por lo tanto, la representación en los juegos, yo creo que es el problema más importante que nosotros vimos dentro del juego de Devir, que en el fondo es la representación por un lado y la mecánica de aprovecharse esta representación de que los esclavos negros son los salvajes, los malos, los que se escapan, los que yo tengo que perseguir para ganar puntaje. Ese es el meollo del asunto. Ahora, nuevamente, estamos hablando de algo que ocurrió. Los esclavos negros eran vistos como salvajes, la esclavitud era vista en su momento como una forma de civilizarlos. Entonces, ¿podemos o no podemos hablar de este tema? ¿Y podemos o no podemos plantear un juego de mesa que hable de estos temas? Yo ahí quiero dejar eso un poquitito, que lo pensemos y lo vamos a retomar al final de la presentación. Sin embargo, hay otro tema que me gustaría tocar. Como estamos hablando tanto de representación como de apropiación cultural, me parece importante hablar de que la representación tiene un vínculo muy importante con la cultura. Y esa representación y ese vínculo nosotros lo vemos en distintas cosas. Primero, cuando yo represento, me es mucho más fácil representar desde el estereotipo. Si quiero decir que alguien es mexicano, es infinitamente más fácil ponerle un gorro de México, o sea, como un gorro mexicano, y ponerle un cactus al lado. Infinitamente más lejos. Y me estoy pasando por todas partes a toda la parte maya de México. ¿Por qué? Porque nuevamente los estereotipos nos sirven. Es un atajo mental. Esa persona es mexicana. Me sirve a mí para también vender mi juego. Me sirve para diseñar mi juego y para que se entienda quién es este personaje. Pero nunca olvidemos que el estereotipo, el gran problema que tiene, no es que sea malo, es que es incompleto. Al mismo tiempo, usualmente cuando yo represento a un otro. Entonces, siempre hay una representación de una cultura hacia otra y hay que tener mucho ojo cuando esa representación
se lleva a cabo por un dominante hacia a una cultura dominada. Y ahí hay un tema de poder importante. Y por eso también es que si yo, autor, hombre, caucásico, negro, hago un juego en donde hay que atrapar a esclavos negros que se ven salvajes, la historia se empieza a complicar un poquitito más porque en el fondo yo ya estoy en un punto de privilegio y en ese punto de privilegio estoy mostrando o demostrando toda esta lógica de dominación y la estoy replicando nuevamente, más que presentarla o criticarla como un fenómeno social. Y por último, la representación trae en general beneficios económicos o estatus. Muestro mi juego y tienen fondo este mexicano con este gorro, me queda clarísimo que es un mexicano, la gente entonces cacha de qué se trata el juego, entonces me lo compra, como me contrata o de ese tipo de cosas como ilustrador o como lo que sea de juegos de mesa. Por lo tanto, cuando hay beneficios económicos también, o yo gano plata porque me compraron el juego, y ese beneficio económico se vincula con la dominación, en el fondo yo estoy lucrando desde la persona que ya viene como en un nivel menor de la sociedad porque hay una clase dominante y dominada, ahí nos estamos metiendo entonces ya cada vez más adentro en un tema que no queremos. Y ya que estamos hablando de cultura, me gustaría hablar, bueno, ojalá que no haya ningún antropólogo por acá, qué atroz definir cultura, así que yo derechamente me fui por la UNESCO, así como ya lo más amplio posible y menos complicado. Y en el fondo lo que es la cultura, y lo que me gusta de esta definición, es que habla de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, o sea, todo, pero que también influyen esos en el arte, en las letras, en los modos de vida. ¿Qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué dibujo? ¿Qué pinto? Tiene que ver con la cultura. Y se vincula también a los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. ¿En qué creo? Por lo tanto, en un momento, efectivamente, en Estados Unidos, se creía que las personas negras eran inferiores, por lo tanto, tenían que ser trabajadas como mano de obra gratuita, absolutamente para civilizarlas, y eso es parte de la cultura y es parte de las creencias. ¿Cuál es el tema? Que ahora hemos estado hablando de Estados Unidos, ahora en Chile, ¿podríamos decir que hay una sola cultura, que está la cultura chilena? Harta gente dice que no, pero cuando uno ve problemas como con temas de migración, se habla harto de que la cultura chilena va a verse perjudicada, como si hubiese una. Sin embargo, la cultura es un fenómeno en absoluto movimiento. Imagínense si siguiéramos viviendo con las tradiciones, valores y creencias que nuestros padres vivían hace 50 años. No es el tema, en el fondo. Y esto lo vemos bien en el ejemplo de la Choquita, que pasó de la negrita a la Choquita y toda la gente se indignó, cómo es posible, etc. Y en ese sentido tenemos que pensar en que la cultura es móvil. La cultura no es una cosa que se queda ahí y no es estática. Por lo tanto, es posible apropiarse de un elemento cultural porque precisamente este movimiento de la cultura misma, de que la cultura vaya cambiando, es porque se ve alimentada de personas con otras culturas, es porque se ve alimentada de distintos fenómenos sociales, y ahora con las redes sociales que tenemos una cultura más globalizada, más aún cada cultura y cada sociedad va tomando elementos una de la otra. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es negativo que yo me apropie de un elemento cultural? ¿Hasta qué punto es negativo que yo celebre Halloween? ¿Le genera un problema a los mexicanos que yo celebre Halloween? ¿Le genera un problema efectivamente a las personas en Irlanda que yo esté celebrando aquí en Chile Halloween? Siendo una fiesta que partió como paganismo absoluto, pre-secularización de Irlanda. En el fondo, entonces la apropiación cultural tiene un tema que es importante. Tanto como la representación es la representación de personajes y a quien yo decido sí y no representar, está también la apropiación cultural, que es la adopción de elementos de una cultura, pero usualmente en contextos de dominación, y eso es lo importante. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la gran crítica de la apropiación cultural? Por ejemplo, a que yo mandé o que yo me robe diseños de ciertos indígenas, lo hice para mi juego, todo el mundo me diga que mi arte es precioso y yo jamás decir que eso era de un indígena o de una comunidad, que además yo como mujer blanca estoy por sobre en una lógica de dominación que esa comunidad indígena.
Entonces la apropiación cultural usualmente siempre se da en torno a una lucha de poder. Por lo tanto, para Irlanda, y esto es mi perspectiva, les importa 3 pepinos y medio si yo estoy celebrando Halloween aquí en Chile, porque no hay una estructura de dominación y porque en el fondo yo estoy utilizando esta fiesta, pero no estoy sacándole provecho ni rédito a esta fiesta que genere tantas problemáticas. Como ya vimos, cuando hay una postura de dominación y se sacan réditos económicos, cuando yo uso estereotipos dañinos para la convivencia civil, ahí también me estoy haciendo un problema de tanto representación como de apropiación cultural. Y si es que yo deseo perpetuar la dominación también, mediante esto, por ejemplo, con estereotipos de mujeres débiles o de mujeres que tienen que ser salvadas por hombres caucásicos, ahí yo estoy en el fondo perpetuando un tipo de dominación existente que no digo que nunca tenga que ser, pero hay también mujeres fuertes que no necesitan ser salvadas por nadie y me gustaría ver también esa representación. Y en ese sentido, Tanya Paguda hizo una investigación doctoral sobre representación en juegos de mesa. A mí me gusta mucho su tesis doctoral, está publicada gratuita en la Universidad de Toronto y analizó los 200 y 400 juegos mejor puntuados de la BGG. ¿Y qué nos dice sobre la representación? Primero, que el 82,5% de las portadas que muestran a personas caucásicas, siendo que los hombres caucásicos en general y las personas caucásicas son el 25% de la población del mundo. Por lo tanto, hay una sobrerepresentación. El 23,2% de las portadas que muestran a personas muestran a mujeres, pero la población femenina mundial desde el 51%. Entonces también vemos una subrepresentación. No decimos que en todas las portadas tiene que haber mujeres, tampoco nos pongamos así como majadero, pero hay un tema que estamos representando algunos y no otros, y hasta qué punto esos unos y esos otros, y esta lógica de representación, hace que en esta sala hayan más hombres que mujeres interesados en juegos de mesa. Si yo no me siento llamada ni representada, es más poco probable que yo participe de ese mundo. Y ya cuando nos metemos a qué pasa cuando vemos personas negras latinas en los juegos de roles o en los juegos de mesa, ¿son usualmente malos? ¿Son usualmente buenos? ¿Son el personaje que tengo que esclavizar o que perseguir? ¿O qué pasa con los personajes gordos en sillas de ruedas? Mujeres embarazadas. ¿Hemos visto la representación cuando vemos mujeres de una mujer guerrera embarazada? ¿Sí o no? Y eso tiene que ver con la representación. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Y esto es lo último, que preguntarnos cuando diseñemos un personaje en un juego, si es que el personaje tiene que ser hombre, tiene que ser caucásico por la historia, que ahí se entendería perfecto, o podría ser mujer, podría ser niño, podría ser viejo, podría estar en silla de ruedas o no. Si es que el juego utiliza elementos de arte o de otras culturas, reconocerlo en el manual, en la caja. En el fondo nadie dice que no usen patrones indígenas en el diseño, pero digamos de quién son, de quién los sacamos. Y si es que se puede ya contratar a un diseñador de esa comunidad, mejor aún. Si se tocan temas socialmente complejos como la esclavitud, demos el contexto en el manual. Expliquemos que esta es una situación compleja de conversar, pero que no por eso no va a ser representada. Y si diseñamos juegos sobre otras culturas, por favor que alguien de esa cultura revise el juego, no vaya a pasar como la portada del famoso juego Valparaíso, donde en Valparaíso, Chile, es absolutamente tropical y está lleno de monos con gente tomando así como, no sé, comiendo alguna fruta tropical en un bar que no tiene nada que ver con Valparaíso en Chile. Eso sería por mi parte. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias por estar acá. Y hoy día quiero hablar con ustedes. Me voy a topar un poco con las colegas porque efectivamente mi perspectiva tiene que ver con las lógicas de dominación y las interacciones hegemónicas y contraculturales, pero también hay puntos intermedios que me gustaría que fuéramos viendo con respecto a la representación, porque también tenemos el reimaginar y el reinterpretar como actos ideológicos y políticos cuando estamos jugando. Así que yo sé que la mayoría, uno habla de juegos de mesa, videojuegos, somos los mismos ñoños que compramos las mismas cosas todo el rato, así que vamos a partir desde eso.
Yo fui presidente de un club de juegos de rol en la universidad, estaba involucrada, llevo 15 años jugando de todo, así que hay un punto intermedio. Yo decidí así como, me gusta ser ñoño y agarré la universidad, tenemos un amigo en común, terminé haciendo esta mi tesis. Y mi tesis de magíster fue como meterle gamificación para aprender matemáticas. A mí se me van a gustar los números. Así que vamos con ganas. A ver si me funciona. Está pasando ahí, pero no se estamos... Ya viene, por si acaso, pero vamos a ir entre medio. Entonces, este es un espacio de, finalmente, uno vive inmerso en lo lúdico y la primera batalla de todos los que trabajamos los ñoños es, bueno, ser ñoño y ser adulto no significa que yo no pueda jugar. Y jugar es un fin en sí mismo, no simplemente porque tengamos que aprender, no simplemente porque somos niños, no simplemente porque tengamos que dedicarnos a un cuidado. Entonces, ¿qué significa cuando nos enfrentamos a procesos un poquito hegemónicos con respecto al jugar? Yo voy a seguir en temas de tiempo, si el PPT me apaña, me apaña, si el PPT no me apaña, no me apaña, total va a quedar en internet. Pero ¿qué pasa cuando jugamos? Porque nosotros jugamos y queremos tener una inmersión en el espacio artístico, una inmersión estética en el proceso. Y esa inmersión nos puede ayudar a tener un momento que sea de experiencia real, que son esos momentos que te pegan en la cabeza como si le pegaran con un ladrillo, y uno se cuestiona cosas. Y de repente tiene momentos que ayudan más que nada a seguir las lógicas hegemónicas que uno usualmente es súper inconsciente de que las sigue. Por si acaso, todas las imágenes son de los libros de arte de videojuegos que fui encontrando. Ahí está. Miren. Como podrán ver, este es uno de mis juegos favoritos, el The Witcher, que tiene juego de mesa, juego de rol, videojuego, libro, novela. Uno de ese tipo de ñoña. Entonces, cuando nos inspiramos desde los juegos, ¿nos estamos inspirando y representando los juegos con lógicas coloniales? ¿O nos estamos inspirando con lógicas contraculturales con respecto a los procesos coloniales? Y en América Latina es bien doloroso cuando hablamos de los procesos colonizadores, ¿o no? ¿Y cómo nos hacemos cargo? Porque de repente uno dice, no, yo no soy tan indígena. No, si no soy tan latino. Entonces, como medio global, tenemos un tema de que es inevitable la creación cultural, que la trabajemos desde los espacios que nosotros conocemos y que somos familiares. Y en eso me gusta bastante el trabajo de dos colegas que no están acá, pero trabajan tanto juegos de rol como videojuegos, que es el candidato doctor Jaramillo, que habla sobre la hibridación y cómo nos apropiamos y reinterpretamos los procesos, y también las fantasías de poder que trabaja el magíster Daniel González, que es el magíster en Guerra Studies. Él se fue al extranjero a estudiar videojuegos, juego y videojuegos, al respecto de qué nos imaginamos y cómo nos imaginamos esto. Entonces, la lógica, empezamos a ver qué queremos ser y cómo nos sentimos poderosos o no poderosos con respecto a la crítica y qué queremos hacer el jugador finalmente en esta experiencia. Entonces, me voy a saltar que es la apropiación cultural, porque las colegas ya lo habló. Y vamos a tener un tema. Si nosotros nos vamos a la teoría de Game Studies clásica, Huizinga y Caloaca, para los alumnos que me los traje, se habla de la perversión de los 4 tipos clásicos al respecto de juegos. Y el de Mimicry específicamente tiene que ver con la perpetuación dañina de estereotipos hegemónicos para mantener estatus sociales, clase económica y justificar ciertos espacios de liga. Hoy en día tenemos la discusión, tenemos de repente al doctor Massa hablándonos, ¿y por qué demora y le sigue regalando a la niñita la cositita? Yo fui esa niña que jodió toda la vida de que quería ser de química y eran no, mejor que conseguir pues en walkie-talkie rosado. A mí no me gusta el rosado. Pero fue lo que logramos. Entonces aquí llego y peleo con mis sobrinos de que, y si quiere mi sobrino andar con el carrito, con la guagua, que ande con el carrito y la guagua. Pelea un poco perdida después de cierta edad por la socialización. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos dando básicamente estereotipos dañinos o estamos ocupando los patrones culturales, la música, los colores, la estética como algo extra? Por si acaso, como quien le pone ají o no a una comida. ¿Estamos haciendo realmente la presentación? ¿Estamos representando algo? ¿Lo estamos haciendo de forma ética? Entonces, el intercambio, como decía mi colega, nunca es binario.
porque vamos a tener los procesos de hibridación, de reinterpretación, de traspaso cultural, de transculturización y aculturización. Todos nosotros estamos peleando porque el proceso de aculturización no se dé. Que básicamente perdemos el ethos que digamos que es propio de nuestro grupo. Pero como las identidades y las culturas no son monolíticas, no son fijas y no es solo una, sino que son multiplicidad, ¿cómo empezamos a hacer esta discusión al respecto? Porque tenemos nuestro rol como chileno, como cultura, nuestra cultura ñoña, nuestra cultura de internet, entonces andamos publicando recetas de cocina como de protesta. Tenemos nuestro proceso de colonización chilena de enseñarle a todos nuestros colegas latinoamericanos a conjugar huevo, ¿no? Que es una de las características para descubrir un chileno en cualquier parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Entonces tenemos una cúspide que es lo ideal, que son utilizar las referencias, las reinterpretaciones, la recreación ética, que es lo que queremos, pero también tenemos una base que es una apropiación. Y la apropiación específicamente está, yo creo, que es cuando vaciamos de contenido la apropiación cultural. ¿Qué estamos haciendo? Y estamos ganando además en un acto económico. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando en el norte empezamos con los bailes? Y es como, ¿pero por qué lo está ocupando un candidato que no cree en la inmigración cuando este baile que tenemos acá es de los nortinos, más allá de que esto haya sido Perú, Bolivia, Chile? ¿Por qué lo estamos ocupando para eso? ¿Y por qué no estamos diciendo que viene? O la reinterpretación de pueblos indígenas, evidentemente todos como borrachos. Estamos haciendo. La borrachera yo creo que es un poco internacional alrededor del mundo, tiene otras características. ¿Personas ni latinos están borrachos? Tal vez, pero bueno. Entonces, reinterpretar no es solo llegarle a hacer copy-paste. Hay un proceso reflexivo, crítico y a veces hasta doloroso de nosotros mismos con respecto a qué estamos reinterpretando. Y esto tiene que ver también porque nosotros vamos a sentir añoranza, pérdida, un sentido de quiero volver a clase con pasos y futuros que jamás existieron. La eterna pregunta de ¿y qué hubiese pasado si? ¿Sí o no? Entonces tenemos, ni sé, cuando jugamos D&D, que se supone que estamos en época del medioevo, ya renacimiento, si lo tiramos mucho, pero hay papas, po. ¿Por qué hay papas? Si las papas no llegaran a Europa, están temprano. ¿Y tomates? Ah, pero estamos súper preocupados de que de repente una jugadora no pueda levantar un escudo. Pero limones, nadie le preocupan los limones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O cuando hacemos una reinterpretación de qué es lo que significa las personas con algún tipo de diversidad. Por ejemplo, ¿me puede ir de aventuras con una patarota? Internet me muestra que hay gente con fierros en las patas y no los ha detenido, dice la ley. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ver? ¿Cómo hacemos esta reinterpretación? Más allá de lo superficial, y acá, bueno, tengo mi bibliografía, por si a ustedes les interesa, que es básicamente cómo los juegos pueden funcionar como rizomas y estrategias arborescentes para demostrar distintos puntos, ya sean históricamente correctos o estas añoranzas que vamos a tener y fantasías de poder en donde sabes que sí soy un huérfano, sí soy pobre, sí voy a lograr todo lo que quiera en la vida. Y ahí uno empieza a tener estas historias encontradas en donde uno dice un guerrero samurái, un guerrero azteca, un pirata francés y un gentleman inglés podrían haberse encontrado en México si es que establecemos un punto. Eso también es una forma de reinterpretar. ¿Qué tan libres somos de reinterpretar en este conjunto? Insisto, yo vengo más de juegos de rol y videojuegos que me dan un poquito más de flexibilidad que algunos juegos de mesa que por los factores materiales pueden ser un poco más estrictos con las historias que nos contabas. Después, bueno, reimaginar el diálogo. Cuando nosotros reimaginamos, ¿cómo nos podemos reimaginar, por ejemplo, lo que fue la conquista o la colonización de América Latina? ¿Y cómo lo pongo en un juego? A mí me pasa que me encanta. Yo juego Civilization, soy pésima. Pésima, pero me encanta. Y ahí estoy. Y de repente elijo una cultura que no es igual a la espacial, pero me encantaría imaginarme la era espacial con las características que tiene. Pero ¿cómo hacemos esta reimaginación que no sea solo maldichamente estética, que tenga algún contenido crítico y denso?
Porque decir que Quetzalcóatl es un robot, ¿es reimaginar a Quetzalcóatl? ¿O tiene algo más que ser esta criatura gigante? Digo, porque de repente nos pasa, me encanta el anime, y no sé si a ustedes les ha pasado, que uno empieza a ver de repente representaciones de los japoneses y tienes al hijo pascuero crucificado y es como sí, dos cosas juntas, pero no. Fate, que de repente es como, mira, acepto la representación porque tengo que hablar de representación, pero la siguiente cosa en que vamos a tener es una representación crítica, gracias. Y tenemos a Quetzalcóatl de nuevo. Sorry, hay ejemplos que son recurrentes. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Una definición de elementos. ¿Y cómo le vamos a hacer la atribución y las formas críticas? En general, acá, y yo creo que me voy a saltar un par de cosas como para no ser reiterativa con las colegas, tiene que ver con que ser parte de una comunidad no necesariamente nos hace ser partes críticos de cómo pensamos e interpretamos la cultura y la comunidad en la que estamos. De repente nosotros somos súper inconscientes de cómo funcionamos dentro de lógicas de poder súper impactantes. Y eso permea en cualquier producción que nosotros vayamos a ir haciendo. Entonces, si ustedes quieren hacer una representación de una comunidad, vayan a la comunidad. Pídanle, en coloquial, les puedo stalkear un poquito, les puedo sacar fotos, puedo ver cómo juegan, puedo ver cómo comen, cómo se visten, cómo hacen cosas. Y el último paso que yo he visto hasta que se saltan muchas personas, que es el producto final, tiene que pasar por el sello de aprobación de la comunidad. Porque si no, seguimos teniendo juegos que son reskip de algo y no son ni una reinterpretación, ni una reimaginación, ni una propuesta, ni siquiera una representación. Tenemos un mono disfrazado. Entonces, es la reskin de la reskin de la reskin. ¿Necesitamos que Tetris tenga banderas de los países para decir una representación? Tal vez sí, tal vez no. Cuando no hay representación, casi que uno entra en que cualquier representación es válida. Pero ¿ya nos podemos permitir eso con industria? ¿O queremos explicar las complejidades de los modos de vida en los que vivimos? Entonces, el recrear el rigor histórico, estético, cultural, antropológico de las prácticas y qué es lo que vamos poniendo ahí. Porque no es lo mismo decir que un macaque es lo mismo que un tomate porque no tengo un macaque. ¿Sí o no? No sé cuántos conozco le digo un macaque. Ya. Es como de este porte y naranja. Un maqui. Sí, también hay macaquí, que son muy parecidos, pero tienen una textura un poquito diferente. Pero esas cosas son constantes. A veces. Y uno dice, yo tengo la pelea con el manjar. Que han visto personas, por ejemplo, anglosajones que le tratan de explicar qué es el manjar o el dulce de leche. Todos conocen el manjar y el dulce de leche, ¿verdad? La explicación más básica de nosotros les decimos toffee. Y a uno por gato así como, ¿qué no es toffee? No es toffee. Caramel pan gringa. Sí, caramel. Y es como, no es lo mismo, pero está es el primo hermano ya, lo que no funciona. Para acercar la discusión. De repente uno hace esas cosas para acercar la discusión. Y también qué es lo que significa quién vamos a ir dejando fuera, que es lo que me decía mi colega. Y acá me voy a saltar un poco. Hay 3 juegos que a mí me gustan bastante, 2 que los he jugado y que trabajan súper bien el tema de la reimaginación y la reinterpretación y trabajar con comunidades y profesionales alrededor del mismo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Sema Hellblade? ¿Sí, sí? ¿Saben por qué tiene premios? Sema Hellblade tiene premios porque trabajó con antropólogos e historiadores, porque tiene un conjunto de cultura celta o céltica con vikingos en un espacio en donde sí se pueden haber topado, con rituales que más o menos sí se habían topado, pero además tiene una de las representaciones más célticas de lo que son los casos de esquizofrenia. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron a un psiquiátrico a hablar con psiquiatras y con personas que dieran el consentimiento para que la representación no fuera la fantasía que usualmente nos juntamos de la gente que tiene problemas psiquiátricos. Entonces sí, escuchamos voces y vemos cosas, pero no nos están representando como un problema, así como alguien métala con una chaqueta de fuerza porque si no es un peligro para la sociedad, sino que cómo se va integrando. Y creo que es una discusión súper interesante y importante al respecto. Después tenemos Never Alone, que es una representación de las culturas inuit.
que comparten territorio en parte Rusia y en parte Japón. ¿Y qué es lo que va pasando con el territorio, con las costumbres, con las representaciones? ¿Qué es lo que va pasando ahí? También trabajaron con las comunidades. Y uno de mis juegos favoritos que tiene pros y contras, el de Witcher 3, hecho por polacos, grandes representaciones arquitectónicas de Polonia, representaciones históricas que conflictan en Polonia, porque todos sabemos que Polonia iban invadido un montón de veces por su territorio plano, pero al mismo tiempo tiene un montón de otros problemas que no tienen que ver ni con la representación queer, ni con la representación histórica. Tiene que ver con problemas de las lógicas de poder. El refuerzo del estereotipo, cuando empezamos a ver el oriente misterioso y místico. Todos los que vienen de los desiertos son místicos. Los asiáticos, magos raros. Los latinos, bueno, ya hablamos de los latinos. La gente de África, medio bruta, grande, extraña, misteriosa. Entonces, empezamos a tener problemas ya no solo de exclusión, sino de fetichismo por respecto a otras culturas y otras representaciones, que también es problemática. Hemos tenido no sé cuántos revival de orientalismo, ¿o no? Y con una representación atarísima. Y empezamos a ver, por ejemplo, nos presenta problemáticas que tienen que ver con lógicas de poder, por ejemplo, a quién quemamos, quién vale la pena pisotear y por qué razones lo vamos a hacer. Entonces, estos juegos, a pesar de que pueden tener malas representaciones, yo les invito al acto crítico de jugar. Para ver cuáles experiencias nos ven como un ladrillo, para revisar cosas que como no pensé que yo pensaba esto, o no pensé que esto tenía esta repercusión. Y jugar en mesas diversas. Porque a mí me ha pasado mucho, y es algo que hago como profesora, que hay experiencias que se piensan, se juegan y se reflexionan desde experiencias con las que uno llega. Y me ha pasado como, es que tú no ves este problema porque tú eres hombre. Es que tú no encuentras este problema porque tú eres una persona heterosis. Pero si tú lo lees desde esta perspectiva, que te invito, y cambia completamente la lectura. Entonces, juguemos los juegos de forma crítica para establecer, ¿queremos estas representaciones? ¿Nos vale cualquier representación? ¿Y qué queremos reimaginar? ¿Con qué punto? No reimaginar por reimaginar o hacer un discurso por decir este checklist. ¿Sabes qué? Necesito los Power Rangers. Necesito un negro, necesito un asiático, una chica, un caucásico y pongámosle un aborigen que sea genérico. Listo, tengo la representación checklist. No, pues hay más. Hay implicancias de interacción, de conflicto. No el conflicto, más decir la mecánica del juego, vamos y mata a otro jugador. Pero ¿qué tensiones hay al respecto y qué cosas quiero poner? Y en esas reflexiones me pasó bajarme de proyectos por decir, no soy la persona adecuada para este proyecto. Me han invitado a jugar un juego que es de espadachines lésbicas. Lo íbamos a streamear. Un juego súper interesante. Pero de repente uno ve una mesa con puras personas heterosis y tú dices, tal vez este puesto no es mío para representar, este puesto es para otra persona que tenga vitrina. Y con eso quiero cerrarlo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo la verdad vengo de prestada acá porque no tengo el perfil tanto de juegos ni de videojuegos. En realidad los miro más o menos de lejos y no tengo la misma experiencia que tienen acá mis colegas, pero justamente por eso, porque vengo de otra industria, la industria de la moda, que ha estado muy involucrada, para bien o para mal, en estas problemáticas, me pidieron poder conversar con ustedes para poder darles una perspectiva de otra industria y desde esa otra industria tratar de buscar buenas prácticas que eventualmente podrían servir para enriquecer esta conversación y esta discusión. ¿Viste eso? Me gustaría que viéramos este image. Como los veo vestidos, quizás no sé si lo escuchan, pero sí seguramente algo visten. Ahí tenemos una parca y tenemos a Cris MJ, que es un reggaetonero chileno. Yo no soy muy fanática del reggaetón, les voy a decir, pero me funcionaba muy bien para este ejemplo que quiero. Si ustedes usan parca, que me imagino que todos los que están acá usarán parca en el invierno por el frío que hace acá. Yo soy de Viña y normalmente la parca puede no solamente usarse en invierno, sino que también en verano.
Y si nos remontamos a los orígenes de la parka, podemos descubrir que la parka nace en Canadá, en el sector ártico, digamos, de Canadá, justamente por los Inuit, que lo usaban lo usaban, por ejemplo, usando pieles de foca, por ejemplo, para crear este elemento de protección del frío extremo. El nombre parka viene del ruso y significa piel animal. Y este elemento, esta prenda, fue tomada por los exploradores justamente para vencer este frío extremo. Luego, estos exploradores llevan de alguna manera esta parka hacia el mundo más occidental y se populariza y se empieza a masificar cuando el mundo militar, y particularmente Estados Unidos, toma este elemento y esta prenda y la adapta con fines militares en la Segunda Guerra Mundial para proteger a sus tropas del frío. Y luego de eso llega al closet de ustedes y mío, y seguramente aquí de mis colegas también, usándose para la moda o para fines técnicos. En el caso de Cris MJ, reggaetonero chileno, podríamos hablar que el reggaetón sus orígenes básicos, vienen del reggae de Jamaica, que pasa a Panamá, que se transforma en el reggae en español, y ese reggae en español es tomado y llevado a Puerto Rico, y en Puerto Rico se mezcla con otros géneros musicales generando lo que es el reggaetón. Pero ese reggaetón de Panamá llega a Chile, y si bien se toman ciertos elementos básicos, la construcción del reggaetón chileno es diferente al reggaetón panameño, por supuesto, panameño y original, y para qué decir puertorriqueño, que uno asimila como los padres del reggaetón más masivo. Desde esa lógica tenemos que, y acá hago esta pequeña diferenciación respecto a mis colegas, hablar de dos conceptos desde mi perspectiva: la apropiación cultural y la apropiación cultural indebida. Lo que vimos con la parka y con lo que vimos con Cris MJ es apropiación cultural, pero tranquilidad, la apropiación cultural es el intercambio de las culturas que ocurrió en todas las civilizaciones, donde una cultura resignifica ciertos elementos de otras culturas, lo inserta en su sistema cultural y lo transforma, en el fondo, en estas modificaciones que observamos en el caso de la lámina donde Cris MJ canta reggaetón y usa una parka. Ahora, el problema está en la apropiación cultural indebida, que es un poco lo que he escuchado a mis colegas, que tiene que ver justamente con esta diferencia de relaciones de poder, esta simetría de poder, donde hay una cultura privilegiada que va hacia otra cultura, toma elementos para su beneficio y para eventualmente su deleite y mantiene esta relación de opresión con esta otra cultura. Y esto se da generalmente en un contexto comercial. Y eso es como la gran diferenciación que tenemos entre apropiación cultural y apropiación cultural indebida. Y acá esta diferenciación yo me tomo de las palabras de Yaciana Elena Gil, que es una lingüista mije de Oaxaca, México, que hace esta distinción y que me parece súper importante poner sobre la mesa acá. Ahora, cuando hablamos de industria de la moda, tenemos que entender que la industria de la moda es una industria que el sentido de novedad es la base. Para efectivamente lograr construir una tendencia o poder ser relevante en términos culturales, la novedad es lo primordial. Y desde esa perspectiva, la industria busca inspiración en distintos referentes. Y aquí Latinoamérica se ha convertido en un gran referente. Y ese gran referente de inspiración se traduce en que somos en una región que ha sido menos tocada, digamos, en términos de observar nuestras culturas. Tenemos una naturaleza prístina, tenemos todos los elementos, en el fondo, para poder convertirnos en una referencia para la industria de la moda. Eso nos gustaría, eso es lo que a mí me gustaría, que Latinoamérica pudiese crear tendencias. No necesariamente se impusiera en esta relación de poder asimétrica, sino que fuera una alternativa. Sin embargo, el problema es que la moda está haciendo esta búsqueda de novedad e inspiración desde una mirada instrumental. Y cuando hablo de una mirada instrumental, la está utilizando simplemente con fines comerciales para lograr esa novedad, esa frescura que a veces queda corta desde el norte global porque
ya todo ha sido como usado y reusado y resignificado y reutilizado, pero cuando se utiliza de esta manera instrumental, de esta manera como muy de laboratorio, se producen los problemas. Y acá lo importante es entender que esos problemas no necesariamente se generan con estas asimetrías de poder, porque una marca gigante del norte global llega hacia Latinoamérica y toma el evento con fines comerciales, manteniendo esta relación de presión, sino que se da también inclusive entre el mismo territorio con personas que uno esperaría que son más afines por la realidad cultural en las que se vive. Y aquí les quiero contar de un caso que a mí particularmente me dolió. Willy Echeverría es un diseñador estadounidense-mexicano, chicano desde una perspectiva, digamos, bien puntual. Él tiene la gracia, él nació en Los Ángeles, o más bien en California, y una de las razones por las que se hizo famoso positivamente Willy es porque dentro del mundo del diseño y del New York Fashion Week, donde se ha presentado en múltiples oportunidades, ha puesto sobre la mesa temas incómodos asociados a la migración, temas incómodos asociados al momento político. Es una persona que tiene voz y que esa voz la ejerce fuerte. Por lo tanto, uno esperaría de una persona con orígenes mexicanos, con esa sensibilidad social que ha puesto sobre la mesa temas tan complicados y también tan al borde de llevarlo eventualmente a una posible cancelación de un público masivo, a tener una cierta sensibilidad en torno, obviamente, a México, como su patria, digamos, de alguna manera, su ascendencia, y por otro lado, también desde la perspectiva de la relación con otros, más invisibilizados y desde unas que están en una simetría de poder respecto a los poderosos. Sin embargo, a pesar de todo eso que uno diría, o sea, Willy no se va a equivocar, obvio que no, se equivocó. Y se equivocó este año, y este año hace muy poquito. ¿Y cómo se equivocó? Bueno, haciendo una colaboración con Adidas y creando la Oaxaca Slip-On, este zapato. El problema de la Oaxaca Slip-On es que está inspirada en un calzado de Oaxaca que se llama los huaraches. Y el problema es que no le preguntó a nadie para hacer este calzado. Lo tomaron porque estaba bonito, era novedoso, era interesante, le daba un vibe, digamos, a la marca, entretenido, y bueno, pues nada, lo hicieron y lo lanzaron súper feliz. El problema es que obviamente que esto desató una gran polémica porque, a diferencia de Chile, en México sí existe un marco regulatorio para estos temas. Y que podríamos partir desde el 2017 con una ley, en el fondo, que otorga derechos culturales a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que sigue con una modificación a la Constitución en el 2020 y el 2024, reconociendo la diversidad cultural y, en el fondo, entregándole obligaciones al Estado para promoverla y protegerla, y con la guinda de la torta del 2022, una ley federal que, en el fondo, señala que cualquier uso no autorizado de elementos culturales y de este patrimonio cultural vivo, dinámico, no estanco, como decía Rocío, puede tener consecuencias penales, que van desde la cárcel hasta tremendas multas. Entonces acá, no solamente fue que la población se sintió indigna, el gobierno de México con su presidenta levantaron la voz y señalaron, y bueno, para qué decir la comunidad de Oaxaca, que iban a tomar acciones legales por esta situación. Y eso obligó a la marca a tener que ir a Oaxaca a pedir disculpas. Igualmente lo hizo Willy Echeverría, pero lamentablemente para un diseñador que lo estaba haciendo, desde mi perspectiva, muy bien, y estaba levantando la voz en temas que nadie se atreve a levantarlo, en la industria de la moda, esta mancha en su currículum se convierte en una mancha difícil, muy difícil de borrar. Muy difícil de borrar. A pesar de todo lo bueno que pueda hacer para adelante, siempre va a estar esta huella. Y esta huella para él va a ser mucho más indeleble por el mismo hecho de entender que es una persona que uno pensaría que tendría la sensibilidad para entender estas dinámicas, pero que no logró hacerlas efectivas en esta colaboración. Entonces, ¿cómo evitamos estas prácticas? Porque estas prácticas no le pasa simplemente a Adidas solo,
viviendo en Latinoamérica, o bueno, hay un montón de casos que yo les podría decir, no sé, desde Carolina Herrera, Isabel Marat, y así innumerables casos de estas circunstancias. También puede pasar en el mismo país con la relación y la representación o la apropiación cultural indebida que podemos tener de, por ejemplo, los pueblos originarios o afrodescendientes. Y acá les propongo esta llamada las reglas de las 3 C, que no inventé yo, sino que la iniciativa sobre derechos de propiedad intelectual cultural. Esta no es una fórmula mágica, pero es un camino posible y que creo que es un camino que de alguna manera nos permite realmente tener algún tipo de directriz y ahí sí hacer un checklist, pero hacer un checklist en términos de las gestiones que hay que hacer. Y ese checklist parte por la primera regla básica y que tiene que ver con el consentimiento. Y cuando hablamos de consentimiento, sobre todo cuando estamos hablando de pueblos indígenas, de comunidad afrodescendiente o de algún otro tipo de comunidad en específico, tenemos que pensar que ese consentimiento se hace por escrito o de manera contractual. No es la buena onda, entendiendo además que los pueblos originarios hablan de derechos colectivos, no individuales. Por lo tanto, eso de hablar, no, es que hablé con una persona, no es que hablé con un grupito, eso no sirve. Tenemos que entender que los derechos, sobre todo de los pueblos indígenas, son colectivos. Por lo tanto, ese consentimiento tiene que estar asociado a un contrato o eventualmente algún documento escrito, que en el fondo permita la tranquilidad de ambas partes. Y lo mejor para lograr ese consentimiento no es quizás ir directamente a la comunidad, porque puede ser difícil. Y porque ustedes saben que, sobre todo en el caso de Chile, hay muchos intereses cruzados a veces. Entonces, la opción que entregan las personas expertas en estos temas es ir eventualmente a las fundaciones, ONGs, colectivos, colectivas que están trabajando de estos temas hace tiempo y que nos pueden ayudar a intermediar con estas comunidades. Porque ellos ya tienen la experiencia, ya tienen la gestión del diálogo. Por lo tanto, ellos nos van a ayudar a generar este consentimiento y a generar esa tranquilidad entre las partes. Por otro lado, la segunda es el crédito. Y el crédito tiene que ser atribuibles a estas personas y a estas comunidades en la autoría de estos elementos de los cuales nosotros queremos integrar, en el caso de ustedes en videojuegos, pero en el caso de la moda, en una prenda, en una colección, etc. El crédito es importante, decir la procedencia, porque por otro lado, cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas y hablamos de, por ejemplo, ciertos textiles, esos textiles no son solamente una prenda bonita o estética. Ahí hay una cosmovisión de una cultura. Y esa cosmovisión, si nosotros la cortamos, es como si a un libro le sacáramos las páginas. Un libro con menos páginas, ¿tiene sentido? ¿Podemos entender el relato si le quitamos, no sé, 5 capítulos? Pasa lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en estas comunidades, incluso yo escuchándote, Rocío, también Cami, si nosotros sacamos elementos, por ejemplo, y los ponemos como inclusive señalando, diciendo que pertenecen y todo eso, si nosotros no entendemos cómo se conjugan esos elementos, igual podemos cometer un error, porque podemos estar cortando la historia, beneficiando nuestra historia, complementándola a nosotros, pero cortándola de los otros. Y por otro lado, lo más importante tiene que ver con la compensación, porque esto no es gratis, porque para estas culturas llegar a tener este patrimonio no fue de un día para otro. En muchos casos son civilizaciones, fueron siglos, no años, siglos. Por lo tanto, la compensación puede ser, tiene que determinarse en el momento justamente en el consentimiento, ya sea por escrito o en contrato, y ahí ustedes tienen que determinar con este grupo humano cómo se hace esa compensación, que puede ser económica o eventualmente el grupo humano determina algún otro tipo de vía. Pero esa compensación sí o sí tiene que estar. Con el crédito no es suficiente. No es suficiente. A no ser que, bueno, que se establezcan otras reglas, pero el simple crédito no sirve. Y por otro lado, importante entender que estos 3 pasos, uno no se los puede saltar, porque uno no puede llegar a una comunidad y decirles, miren, esto es lo que hice, y esperar simplemente la validación, porque ahí no hay una real intención de colaborar y generar esta asociación creativa virtuosa. Ahora,
Algunos casos. Patricia Gobea, ella es mexicana. Me gusta mucho el trabajo que ella hace con la comunidad huirrarca. Lo que me gusta de Patricia es que ella ha entendido que para que efectivamente se trabaje esta colaboración, ha incorporado a las artesanas huirrarca como socias de la empresa. Y por otro lado, antes de empezar a trabajar con ellas, lo que ella hace es hacer una capacitación en temas financieros. Porque nosotros no podemos también pensar que estamos hablando desde el mismo lenguaje. Entonces, claro, yo puedo generar y acercarme a estas comunidades y eventualmente decir, sí, bueno, y esto es lo que vamos a tener, pero a veces las personas no saben efectivamente el valor de su trabajo. Por lo tanto, ella parte haciendo una capacitación en ámbito financiero y desde ahí empezamos a conversar para que todos estemos en la misma página. En el caso chileno me gusta mucho el trabajo que hace en Zurita, la Gaby Farías Zurita, en que ella está trabajando con comunidades aymaras de la Pampa del Tamarugal hace muchos años, y ella ha adaptado sus procesos creativos a las artesanas, a la comunidad de artesanas con las que trabaja. En el fondo, si ustedes entraron a su sitio, ella habla de creadoras y nombra a todas las artesanas y nombra como la dinámica que se da de trabajo con ellas para trabajar la alpaca, y que tiene que ver con que ella adaptó sus métodos de producción, o lo complejo que ello supone en una industria que realmente requiere de unos niveles de ejecución y logística bien amplios, pero ella se adaptó a las dinámicas de esta comunidad. Y por otro lado, me gusta también el caso de Arte Origen, de Daniela Acuña, que está en el sur del Chile, en el lago Ranco, y que trabaja con comunidades de mujeres tejedoras y hilanderas en Mapuche, también en esta misma dinámica. ¿Qué es lo que necesitamos? Sin duda, aquí no se necesita solo buena voluntad, sino que se necesita marcos regulatorios y derechos culturales. El Ministerio de las Culturas tiene harta información valiosa, si bien no tenemos una ley específica de estos temas, pero harta información valiosa que guía este actuar y estas buenas prácticas con las comunidades, sobre todo indígenas y afrodescendientes. Les invito a revisar y a googlear esa información porque está disponible de forma gratuita y puede ser una gran ayuda para ustedes. Y por otro lado, necesitamos un diálogo y un intercambio y una colaboración simétrica para no reproducir estas relaciones de poder asimétricas que de alguna manera han generado que tengamos estas situaciones tan complejas y que de alguna manera rompen la posibilidad no solamente de una buena convivencia, sino que de crear productos realmente creativos y interesantes. ¿Qué pasa cuando se conectan los hilos diversos? Bueno, pasan cosas tan lindas como esta colección Retazos Bordados de la Fundación Artesanías de Chile, donde se mezcla el trabajo de artesanas, diseñadoras, y donde hay una intención tanto del mundo público como privado de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la interesantísima presentación, Sofía. Y como les dije al inicio, quedan algunas cosas más antes de que terminemos. Hay temas de tiempo que tenemos que cumplir, así que trataremos de ser lo más celero posible. Una pregunta. Ok. Entonces, vamos a hacer una pregunta que preparó la organización y ya voy a dar. Así que vamos a ver cada una en un orden, si les parece, que Dios. Ok, entonces, vivimos en una época donde todo circula con rapidez, imágenes, ideas estéticas, símbolos culturales, las redes sociales, estamos hiperconectados. ¿Cómo creen ustedes que influye esta hiperconectividad en la forma en que entendemos o practicamos la apropiación cultural? Ya. Bueno, efectivamente las redes sociales lo que han generado, desde mi perspectiva, es una ampliación de los bordes del mundo. En el fondo, antes uno más o menos, imagínense cuando ya viajar era caro y todo, uno tenía lo que encontraba y yo me acuerdo cuando iba a la Feria de las Nuevas Tendencias, por ejemplo, así Chucre Mansur, por ahí en 2002, 2003, sí, que todas las diseñadoras de Chile tenían la misma tela con distintas prendas porque eran las telas bonitas que había. Sí. Y ahora en el fondo somos capaces, aparte de la tecnología por supuesto, de ver otras cosas de otras partes del mundo. O sea, yo puedo publicar así actualmente patrones de Mongolia indígenas, así.
y me van a aparecer cosas que me van a sorprender. Entonces, siento que por un lado nos abre el mundo, pero esa apertura del mundo también puede traernos la gran consecuencia de tomar las cosas, de apropiarnos de cosas que ni siquiera entendemos. Y en esto, cuando estaba hablando Sofía sobre el tema de cortar, como cuando, por ejemplo, yo tengo un patrón escrito, como un patrón tejido, por ejemplo, y lo corto, y estoy cortando quizás como una historia familiar en alguna parte específica. ¿Por qué? Porque me gustó esta parte del patrón para una cintura. Un profesor antropólogo siempre nos contaba de cuando veía con las fotos de unas protestas de personas, de gente indígena por distintos tipos de cosas en Chile, y los políticos que se ponían, por ejemplo, con unas cinturones aquí, ¿ves? Tejidos por mapuche, y me decía que había uno maravilloso que él estaba ahí en una comunidad mapuche y lo vio y se empezaron a reír todos los mapuches porque en el fondo el político tenía puesto una de estas cosas que eran lo que se ponían las niñas cuando empezaban a menstruar. Y en el fondo aquí teníamos caballeros de 50 años como con un poncho y esa cuestión, y ya. En el peor de los casos, nadie se va a enterar. O sea, hay que ser muy específico de la cultura mapuche, si es que uno no es mapuche, como para comprender eso. Entonces uno puede decir, ya, pero la mayoría de la gente lo vio bien. Sí, lo vio bien, pero en cualquier momento esta crítica también se puede viralizar, que puede quedar una escoba, como por ejemplo la escoba de Debbie teniendo que estar tirando juego. Finalmente, porque el tema de la representación dentro de su juego era muy, muy, muy complejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que las redes sociales nos abren muchas puertas, pero los Webiters también siempre traen la responsabilidad. Se nos abrió un horizonte, pero tenemos que también ser capaces de, bueno, ya que tenemos toda la información a mano, ¿qué es lo que me gustó? ¿De dónde aparece? ¿Qué comunidades actualmente las vive? A mí el único problema que me pasa es que con una industria tan rápida y tan constante, y a veces como, yo me imagino ustedes diseñadores de juegos como ya, pero yo quiero sacar un patrón enano para una caja o para la bolsa de las tokens. Entonces no me voy a pegar el pica pajaca. Entonces, ¿cómo podemos encontrar también nuevas formas de colaboración que nos permitan eso sin que se nos desfinance el proyecto completo porque se me ocurrió ir a Oaxaca 2 semanas a convivir con una comunidad? Yo creo que también de ese tipo de cosas también hay apertura. Y bueno, y también paralelamente, las comunidades indígenas también tienen internet. Sí, entonces también eso nos permite una movilidad y firmas de contrato online que antes no veíamos tan comunes. Entonces tampoco hay que ser así como un experto de etnografía en estos momentos, porque se abrió el mundo de la imaginería, de toda la representación en la imagen, pero también se abre el mundo a el que hace esas imágenes y esas cosas. Eso diría yo. Bueno, yo estoy muy desde como, creo que las tres estamos más o menos organizadas en la misma perspectiva, y yo fue con querer. Son gajes del oficio. Yo creo que la discusión se complejiza en el tema de cuando hablamos de que hay una fragmentación de espacios digitales que nos permiten ciertas discusiones, que esta fragmentación, por un lado, nos ayuda a que lugares que podríamos decir son ultra nichos sean visibles y que nos permitan discusiones y se abran espacios de discusiones. También nos dificulta la articulación, entonces tenemos problemas, por ejemplo, cuando tenemos dos culturas que llegan a la misma resolución y que vemos de repente que hay patrones súper similares y tú dices, ya podemos tener una discusión y después llega alguien de repente demasiado furioso y es como nos fuimos para otro lado en la discusión, es como con el respeto. Pero también yo quiero agregar de que hay que agregar la intencionalidad al juego, porque tenemos juegos que tienen características ideológicas y políticas y que nosotros elegimos poner incómodos a nuestros jugadores. Por ejemplo, cuando fue la migración importante desde lo que anteriormente era conocido Medio Oriente, hoy día están pidiendo ser reconocidos con otro nombre que en este momento no me acuerdo, me siento súper culpable, pero que no solo el norte de África, hacia Europa, generaron muchos juegos que eran representaciones ideológicas de lo que significa ser un migrante y tener que pasar campos de fuego con niños pasar a abrir los campamentos.
Y ese no es un juego que está buscando que nosotros nos olvidemos que el mundo es terrible afuera. Nos está diciendo, hay otros flavors de terribles. Y hay juegos que lo que quieren es, por ejemplo, que yo simplemente, uy, qué bonito es decorar mi cafecito, no me tengo que preocupar de la bancarrota y quiere que todo tenga gatitos. Y está bien. Pero hay intencionalidad de los juegos y yo creo que nos tenemos que ser responsables de la intencionalidad de los mismos. Que la buena voluntad, como decían mis colegas, tiene un límite de decir de repente una pecodina antes. Pero al mismo tiempo hay formas que nosotros no tenemos control sobre cómo las personas juegan los juegos. Y entran, por ejemplo, los lentes indigenistas, los lentes queer, los lentes políticos, y que la representación del juego no sea porque de repente yo me muero por hacer esta representación, meta las patas por entrar en una moda. ¿A qué me refiero con eso? En algún momento pasó con lo que fueron las pañoletas palestinas, que cada cierto rato vuelven. Ha sido con las vestimentas propias y hay discusiones que han habido. ¿Estos bordados son desde los lados aislados o son bordados mexicanos? Porque de repente uno en el personaje no se da cuenta y tienen similitudes. Entonces, ¿qué discusión? Yo creo que es como entrar a la discusión en el espacio social internet. Nos permite tener discusiones, nos permite escuchar distintas cosas, pero tenemos que parar para escuchar la voz y no sea solo, ay, te odio, me gusta, no, voy a discutir. O sea, bueno, un día de repente uno siente que es una pólvora y se va a discutir. Es válido, pero con ética. Sí, yo estoy no, muy de acuerdo con aquí mis compañeras y la verdad, yo creo que, o sea, lo que yo les decía, la apropiación cultural, el intercambio de las culturas se ha vivido siempre y eso es lo maravilloso, o sea, somos las culturas que somos porque hemos sabido dialogar, hemos sabido colaborar y yo creo que eso es lo importante, ese diálogo, esa colaboración nos enriquece, pero tiene que ser simétrica, o sea, ese es el tema y yo creo que esa simetría no puede perder el contexto, porque a veces esa fragmentación de que aquí habla la Cami hace que perdamos el contexto y que nos perdamos. Entonces también definir, como también les escuché a ustedes, de si efectivamente es necesario colocar ese elemento, le va a agregar valor, tiene que ver con la historia, porque a veces, claro, uno pone cosas porque se ve mejor, porque le da más onda, porque es una tendencia, porque quizás les va a generar más prensa, no tengo idea, pero realmente contribuye al relato, le da fuerza, hace sentido. Y yo creo que eso es lo fundamental, es como entender el contexto en que se dan estas, digamos, estas expresiones culturales y entender cómo hacemos para colaborar, para generar lógicas de asociatividad creativa que sean valiosas y sean realmente win-win para todas las partes. Y eso desde la buena fe, desde la buena onda y entendiendo que se puede, o sea, que la apropiación cultural desde la perspectiva que yo la veo es parte del enriquecimiento de las culturas. El problema está justamente cuando lo hacemos sin escuchar al otro. Yo creo que eso es importante, la escucha activa, que es algo que nos cuesta tanto, sobre todo en las redes sociales. Un mini ejemplo, pero también, bueno, como decían los CEO, claro, hay juegos que nos ponen en espacios súper complejos a conversar cosas complejas. A mí lo que me pasa muchas veces como jugona, como alguien que juega rol desde por ahí por el 2003 y después ya más adelante va a ser el fondo de juegos de mesa en el 2014, es que, claro, yo puedo poner, y se han hecho un montón de juegos feministas, juegos que juegan, ya, y más allá de que el 99% son malos, o sea, para mí jugar es una experiencia per se revolucionaria y ahí podemos hablar esa etapa de otra charla, pero en el fondo para mí es una experiencia en donde quizás yo no me quiero meter como en esa lógica de ir a sufrir y hacer una meditación con mis hijos al Lapa en África porque no me interesa. Sin embargo, tenemos otros ejemplos mucho más a la mano. Por ejemplo, toda la línea euro, que son los juegos que a mí me gustan y que ahí se podría ver como algo medio contradictorio. Que la gran mayoría son sobre colonización y yo vivo en un país que fue colonizado. Entonces, ¿cómo se llama Catán? Se llama Colonos de Catán. ¿Por qué? Porque en Catán están plantando y chantando casas y están chantando caminos y están construyendo cosas y nadie se le ocurrió preguntarse si en que esa tierra había o no había alguien antes. Y por eso, por ejemplo, un juego que yo siento que fue muy revolucionario en esa edición fue Spirit Island.
No sé si es que ustedes lo conocen, pero es un juego maravilloso en el sentido de que se pregunta precisamente qué es lo que ocurre con la tierra colonizada. Entonces llegan los colonos a Spivit Island, en el fondo llegan los colonos a los Taíbla, empiezan a construir, en las construcciones empiezan a matar a los indígenas de la isla porque están sacando recursos y porque están construyendo. ¿Y quién son los jugadores? Los jugadores somos espíritus de la isla que lo que queremos es matar de susto a los colonizadores para que se vayan. Entonces ahí cambia la lógica inmediatamente en la resignificación que hablaba en el fondo la Rocío, de que estamos resignificando el proceso de colonización ya no desde el colono bacán que viene a construir, sino desde el espíritu de la isla a la que le rezan los indígenas. Y yo ahora entonces me toca proteger a mis indígenas y sacar a estos equipos que no pertenecen de acá, mediante el dios del agua, mediante el dios del trueno. Los que no lo hayan jugado es espectacular. Lo único es que por favor léanse así la lista de ratas, porque Arrakis, de apodo Arrakis de Sei Pamanes Pama el Hauses.